¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Saluda al que tiene a su lado por un minuto y dígale, vamos a la palabra. Dígale, vamos a amarrar todo esto que ha pasado en esta mañana, vamos a la palabra. Y le voy a invitar al que le sea posible, por favor, ubicarse en el segundo libro, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Saludar también a los amigos y a los hermanos que nos ven a través de nuestra página oficial de Facebook. Bendecir sus vidas y darle gracias al Señor por estar con nosotros en esta preciosa mañana. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿Está allí? Voy a considerar los primeros 4 versos. Y no hay necesidad de que se ponga en pie. Ya estuvo un buen rato de pie, así que vamos a leer la palabra allí tranquilo, con calma. Vamos a tomarlo suave en esta mañana. Dígame amén si está allí. Y leemos entonces la bendita palabra del Señor, que dice, verso 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escuche, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Repita conmigo, por favor, el verso 2. Que prediques la palabra. Vamos, repita detrás de mí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Dele la mano al que tiene a su lado y dígale, volviendo a la palabra. Ese es el tema de esta mañana. Al que tiene atrás también salúdelo y dígale, volviendo a la palabra. Hay una necesidad imperante, urgente, de que volvamos a la palabra, Adán. Cuando hablamos de una necesidad, entendemos que hay necesidad, tipo de necesidad y tiempo de necesidad. ¿Por qué lo digo así? Porque una necesidad deja de serlo en el momento en el que es suplida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted por alguna razón necesita un trabajo, mientras usted no tenga ese trabajo, usted está necesitado de ese trabajo. En el momento en el que usted tiene el trabajo, obtiene el trabajo y está trabajando, ya usted dejó de padecer ¿esa qué? Esa necesidad. La sociedad de hoy tiene un mal terrible, diría yo que es el mal número 1. Y no es de mejores políticas de gobiernos, no es de mejores planes de gobiernos. Nuestra sociedad hoy en día está necesitada de la palabra de Dios. La palabra de Dios como sustento, como pilar, como fundamento, como modo de vida dentro de nuestra sociedad. Es una necesidad diaria. ¿Cuántos creen así conmigo? Pero cuando hablamos también de la necesidad de una palabra y de volver a una palabra, tendríamos que comprender algunos pilares fundamentales de lo que estamos hablando. Y para establecer este fundamento, necesito que por favor entiendas lo que dice el Salmos capítulo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. O sea que entendemos que la palabra de Jehová existía antes de todo lo creado. Escúcheme atentamente, por favor, que no lo voy a demorar. Présteme toda su atención por unos minutos. La palabra de Dios trasciende barreras del tiempo, trasciende barreras de distancia. Ya existía antes
de que todo fuera creado. ¿Cómo podemos nosotros comprobar eso? En los 7 dichos que aparecen en Génesis capítulo 1. ¿Cuáles son esos 7 dichos? Aquí se los tengo resumidos para que usted escuche con atención. En Génesis capítulo 1, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Luego dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Luego dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto según su género. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 6. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. 7º dicho en el libro de Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, hagamos. Vamos, repita conmigo, hagamos al hombre. Ahora dígase a sí mismo, la palabra me hizo. Vamos, tóquese el pecho y diga, la palabra me hizo. Dígalo con propiedad, la palabra me hizo. Una cosa es hacer y otra cosa es formar. La palabra nos hizo, pero nos formaron las manos del Creador. Alguien diga amén, por favor. Porque todo lo que se hace hay que formarlo. Escúcheme, cuando una pareja sostiene relaciones sexuales, ellos hacen el acto del amor en lo posible dentro del matrimonio. Diga amén. Diga amén. Y ellos hacen un pequeño bebé. Desde el momento en el que ese óvulo es fecundado, hay un bebé. Pero ese bebé va a empezar a formarse. Diga conmigo, formarse. O sea que primero, antes de formación, tiene que haber algo, tiene que suceder algo. Y lo que el Señor está dando a entender a través de la recomendación que le dio a Timoteo, a través de la boca de Pablo, es que la predicación de la palabra es un llamado a vivir en la palabra. Entendamos que predicación no solamente es anunciación desde un púlpito con un micrófono. Porque mucha gente entendió que cuando se habla de predicar la palabra, se habla solamente de un culto, se habla solamente de un servicio evangelístico, de que viene el predicador, de que alguien va a tener un micrófono y va a abrir la Biblia. Pero para sorpresa de muchos, la mejor predicación es la que tú y yo damos con el testimonio diario. Escucha esto, porque quiero profundizar en esta palabra que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, hey, predica a tiempo y fuera de tiempo. Insta, redarguye, enseña, capacita. Hazlo con paciencia, con toda doctrina, con amor, con humildad. Pero parece ser que el joven Timoteo creyó que le estaban diciendo, arranca a predicar con un parlante y un micrófono para arriba y para abajo. Y ojo aquí, porque esta palabra le va a dar un toque más, un plus más al evangelismo que tendremos el 18. ¿Cuánto vamos a estar en ese evangelismo? Que se preparen, Echi, porque lo vamos a sacudir con el poder del evangelio. Pero Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y cuando yo encuentro acerca de la palabra y estoy estudiando acerca de la palabra, yo encuentro que la palabra tiene varios pilares. Por ejemplo, ya dijimos, la palabra es antes de la existencia. Ahora, la palabra también es viva y es eficaz. Lo comprobó el escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice? Escuche. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma. Gracias, Madre. Y el espíritu, y la coyuntura, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira hasta dónde va la palabra. Simplemente le estoy estableciendo un panorama general de lo que es la palabra de Dios. Porque muchos entienden que lo que está escrito aquí es la palabra de Dios. Y déjeme decirle, estamos equivocados. Si usted me da un poquito de paciencia, yo le explico por qué. Porque esta Biblia, sin el sustento del Espíritu Santo, es un libro más. Este libro, sin la vivencia diaria del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, es un libro más, como un libro de compostaje, un libro de medicina, un libro de ciencia, un libro de literatura. Lo que hace que esta palabra vivifique nuestra vida es que la podamos vivir todos los días. Por eso entonces hay un principio muy fundamental, que cuando hablamos de vivir en la palabra, tenemos que entender lo que dijo el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 12.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Porque el vivir en la palabra, el estar en la palabra, el volver a la palabra, no es solamente oírla todos los domingos en la escuela dominical. Es más, hagamos un pequeño ejercicio porque me gusta hacerlo así. Alguien que me diga de qué hablaron el domingo pasado en la escuela dominical. Ya, se le acabó el tiempo. Todo el mundo perdió el examen. Escuche esto. Escuche esto. No lo dije para acolcharlo, pero entiéndase lo que le quiero tratar de decir en esta mañana. Por favor. La palabra de Dios no es solamente venir aquí los domingos y escucharla a través del pastor o a través del que está aquí parado detrás de este púlpito. La palabra de Dios es la que te hace a ti tomar buenas decisiones todos los días allá en tu casa. Alguien tiene que decir amén. La palabra de Dios es la que te da dirección a la hora de establecerte en un lugar, a la hora de abrir un negocio, a la hora de incluso meterte en una relación, a la hora de escoger tus amistades. Es la palabra de Dios la que te va a dar dirección y te va a dar buenos resultados en todo lo que tú emprendas. Pero ¿qué pasa con la palabra de Dios en nuestras vidas? Algunos de nosotros la leemos solamente cuando venimos al servicio, porque en casa no le damos lectura, por lo menos lectura, ni hablar de la vivencia. Me sorprendí cuando hace meses el pastor Jacob dio una estadística, creo que es una encuesta, no sé quién la hizo, cómo la hicieron, y entendimos que en cada hogar hay más o menos 2 o 3 Biblias sin usar. En cada casa hay una Biblia puesta en la esquina, o en la gaveta, o en el nochero, o en la cama. O sea, vivir la palabra, mis hermanos, no es andar con ella aquí. Aló. Vivir la palabra no es que tú te la sepas del Génesis al Apocalipsis de memoria. Estar en la palabra no significa, mi amado, de que tú te sepas unos cuantos bosquejos, que manejes literatura bíblica, que te sepas unos cuantos versos bíblicos. Porque muchas veces no es que nos falte poder, unción y gloria. Yo estoy loco con ese concepto, se me metió en la cabeza ya hace un día. No es que nos falte más unción, y ya lo habló el pastor el domingo pasado. Nos falta vivir la bendita y sagrada palabra de Dios en nuestra vida. Uy, ese aplauso está flojo. Está flojo ese aplauso. Voy a hablarle a los que están listos para escuchar la voz de Dios en esta mañana. Porque es la palabra de Dios, Yader, la que va a hacer que nuestra vida tenga una transformación verdadera. No son los cultos, perdóneme. No son los cultos. No son las campañas evangelísticas. No son los ayunos. No son las vigilias. Eso está bien y está incluido en el manual. Pero lo que realmente garantiza que un hombre, una mujer cambie su manera de vivir es que practique los dichos de Jehová establecidos en la palabra. Si le va a alabar, hágalo con libertad y con gozo, por favor. Escuche esto. Cuando tú encuentras el origen de la palabra y te vas al libro de Juan capítulo 1, vas a entender, Nore, de que la palabra antes de conjugarse era un verbo. Y para los que no saben, un verbo es la parte de una oración o una palabra que expresa una acción. Escuche esto, por favor. Porque la palabra era un verbo, no estaba conjugada. La palabra estaba manifestando algo que todavía no se había cumplido. La palabra desde la existencia estaba dando a entender que había un diseño, que había un propósito, que había algo que se iba a ejecutar, pero que todavía estaba quieto, que todavía estaba inerte. Cuando la palabra en el libro de Juan dice que se volvió carne, la palabra se conjugó y empezó a tener acción, empezó a tener vida, empezó a producir, empezó a ejecutar planes, a desarrollar propósitos. Ahora bien, escuche esto: cuando la palabra de Dios se hace carne en alguien, la palabra de Dios deja de ser un simple libro a un manual de vida. Cuando la palabra de Dios se vuelve carne en mi vida, la palabra deja de ser un concepto y se vuelve una persona.
persona, porque la palabra es Cristo Jesús. Y cuando Cristo está en el corazón de una persona, esa persona no puede caminar de la misma manera, no puede pensar de la misma manera. De allí el concepto, Marcos, que mucha gente dice estar en Dios y no dar fruto del Espíritu Santo. De allí mucha gente que dice que es evangélica, que cree en Dios, pero su testimonio dice lo contrario. Sus acciones dicen lo contrario. Sus decisiones dicen lo contrario. De allí que mucha gente le preguntas, ¿usted cree en Dios? Y te responden que sí, con un cigarro en la mano, con una botella de alcohol en la mano. Escucha esto con atención, por favor. La vivencia de la palabra es que tu vida sea transformada, es que tu casa sea transformada, es que tus hijos sean transformados, es que tu economía sea transformado. Pero mucha gente se cree en su orgullo y en su prepotencia, estar viviendo la palabra, y guardan rencor, guardan envidia. Estar viviendo en Cristo Jesús y no estar haciendo lo que Dios te encomendó que hiciera, porque estás tan ocupado en tus quehaceres que has descuidado el volver a la palabra, el volver al origen de tu diseño, el vivir lo que Dios estableció para ti. Estás tan ocupado en tus quehaceres, estás tan ocupado en tus proyectos, estás tan ocupado en tus necesidades, estás tan distraído en lo que te está pasando enfrente, que se te está yendo el tren y no estás viviendo lo que dijo el Eterno que tenías que vivir en esta tierra. Y yo vengo a decirle a la iglesia, el Redentor, hay un diseño para esta casa, avivamiento para las naciones. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando la iglesia empiece a caminar en la palabra. ¿Y qué es caminar en la palabra? Vivir en Cristo Jesús. No me mire así, que yo lo estoy llamando con la palabra. Saluda al que está a tu lado y dile, hay que volver a la palabra. Díselo, hay que volver a la palabra. Ayúdame con el piano, Cristian, que ya voy a cerrar. La palabra de Dios es la que nos hace ser diferentes. Escúcheme esto. No mejores que el que está a tu lado, sino diferentes. La palabra de Dios es la que hace que tú mengues cuando tengas que menguar, que tú calles cuando tengas que callar, que tú hables cuando tengas que hablar. La palabra de Dios es la que produce en ti gozo, paz en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, en medio de las circunstancias difíciles. Es la palabra de Dios la que te mantiene en pie, incluso cuando las tormentas te están sacudiendo con violencia y sientes que el agua está entrando en tu barca. Es la palabra de Dios la que hace que alguien se levante todos los días creyendo por un día mejor, aunque el día de ayer estuvo en fracaso. Es la palabra de Dios la que hace que alguien siga creyendo a Dios a pesar de haber sufrido una partida de un ser querido. Es la palabra de Dios la que hace que uno siga esperanzado en que las cosas van a cambiar para bien, incluso cuando las cosas están mal. Es la palabra de Dios. Son los dichos de Jehová. Por eso es que la palabra dice, diga al débil, diga al pobre. Eso dice la canción, por lo que ha hecho Cristo en mí. Cuando la palabra de Dios habita en ti y tú habitas en la palabra de Dios, tú entiendes cuál es tu posición, tú entiendes cuál es tu destino, tú entiendes cuál es tu diseño. Tú no te vas a prostituir al mundo, tú no te vas a regar en las pasiones del mundo, no te vas a dar a los deleites del mundo. ¿Por qué? Porque sabes que una palabra te marcó desde el vientre de tu madre y tú naciste para profetizar, y tú naciste para hablar de Dios, y tú naciste para hacer luz, y tú naciste para alumbrar, y tú naciste para ser sal, y tú naciste para ser diferente. Pero es el convencimiento de la palabra de Dios en ti. No es que seamos más orgullosos, Shirley, es que tenemos la palabra de Dios por dentro. Y la palabra de Dios por dentro dice, hey, pero yo conozco a ese muchacho estaba hundido en droga, ese muchacho estaba perdido en el bazuco, ese muchacho estaba hundido en la marihuana. ¿Y qué le pasó a ese muchacho? ¿Será que lo llevaron a un centro de rehabilitación? Sí, pero no funcionó. ¿Será que lo hicieron ver con médicos? Sí, pero no funcionó. Respeto a todo eso. ¿Será que lo hicieron ver con psiquiatras? Sí, pero tampoco funcionó. ¿Qué funcionó? Cuando la palabra de Dios se cumplió en mi vida. Cuando la palabra se cumple es cuando las cosas cambian. Escúcheme,
Porque el Señor me habló y me dijo: Ricardo, la palabra no se ha manifestado porque algunos no están viviendo la palabra. Porque cuando Dios te da una palabra, tú tienes que direccionar tu vida, alinear tu vida a esa palabra. Tú no puedes ver cumplimiento de la palabra en tus caminos. Tú no puedes ver cumplimiento de los propósitos de Dios en ti mientras tú estés en tus decisiones, mientras tú estés caminando en tus veredas. Y adoro a Dios porque trajo esa palabra esta mañana: volveos a las sendas antiguas. La necesidad de volver a Dios es una necesidad diaria, de todos los días. Yo no puedo vivir sin la palabra de Dios en mí. Yo no puedo ir a la calle sin vivir la palabra, porque es la palabra mi sustento, Eder. Ese es mi alimento, ese es mi sustento. ¿Cuántos quieren ver promesas de Dios cumplidas en su vida? Y a repetirlo: ¿cuántos quieren ver la promesa de Dios cumplida en su vida? Viva la palabra. Viva la palabra. Habite en la palabra. Fue la palabra la que mantuvo a mi mamá en pie. Cuando le decían: su hijo no tiene vuelta de página, su hijo no va a cambiar, su hijo no tiene solución, su hijo no tiene remedio. Y mamá respondía con una sola palabra: a mí Dios me entregó un predicador. Ya. Así, sencillo. Y mucha gente le decía a mi mamá: no, doña Nuri, nosotros la amamos a usted y amamos a su pelado, pero entienda que algún día a su hijo lo van a llamar, lo van a sacar y usted le va a tocar ir a recogerlo. Y mamá respondía: usted no entiende lo que le estoy diciendo, a mí me dieron un evangelista. Y mucha gente le decía a mi mamá: doña Nuri, usted está como medio loca. Es más, el sargento de la policía de esa noche le dijo a mi mamá: mañana vengo y la voy a recoger a usted, porque ese tipo la va a matar esta noche. Escuche la locura el día que quemé la casa, pero es otro día. Y mamá dijo: tú no entiendes, señor sargento, que aunque ese esté en ese estado, eso no fue lo que Dios me dio. A mí Dios me dio un evangelista. Yo lo estoy viendo como un evangelista. Cuando alguien se atreva a declarar la palabra a pesar de lo que tiene enfrente, ese es alguien que ha creído desde lo profundo de su corazón que Cristo es capaz de cambiar realidades, que Cristo es capaz de cambiar familia, que Cristo es capaz de hacerlo diferente, que en Cristo las cosas son de otra manera, que en Cristo las cosas suceden a otro precio. Por eso es que el volver a la palabra, el estar en la palabra, el vivir la palabra, fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: necesito que la vivas para que la prediques con tu testimonio, no con conceptos, no con ideas, no con tus pensamientos, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué acaso no fue la palabra a la que Jesús le respondió a Satanás en el desierto? No fue con la palabra que Jesús se dio batalla con Satanás en el desierto. El que le hablaba y el que le respondía. ¿Y con qué le respondía? Con la palabra. ¿Que acaso no fue la batalla de David con Goliat también en el valle? ¿No fue una batalla de peleas, de palabras? Porque Goliat llegó a intimidar al pueblo de Israel. Intimidó también al que se paraba delante de él. ¿Y qué le respondía el pequeño David? Con la palabra: Jehová me dijo que hoy me iba a entregar tu cabeza y que yo se la daría a las aves del campo. No. Alguien tiene que entender esto. Alguien tiene que entender esto. Alguien tiene que entender esto. La situación que vives, el gigante que tienes delante, vino a intimidarte. Escucha esto, Kelly García. El gigante que está delante de ti, que está intimidando tu familia, que está intimidando tu relación, el gigante que está intimidando tu estabilidad, tus emociones, tus sentimientos, el gigante que está intimidando tu vida entera, tú tienes que decirle: tengo a alguien por dentro que se hizo carne, y es la palabra de Cristo Jesús. Y la palabra dice que aunque estoy enfermo, por su llaga ya fui curado. Bendito el nombre de Cristo. Pero esa palabra rema, esa palabra que vive, que habita, que gravita en tu corazón, esa palabra no es para decirla solamente de boca, de labios. Esa palabra es para hacerla. Diga conmigo: para hacerla. Diga conmigo: para hacerla. Al reino de los cielos no van a entrar los que más sepan Biblia.
Al reino de los cielos van a entrar los que vivan lo que está escrito en la Biblia. Por eso es que en esta mañana el Señor nos está hablando, Damari, de volver a Cristo, que es la palabra viviente. Que nos volvamos a Él y que lo anunciemos a Él como una carta leída al mundo entero, de que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Redentor, y aún del polvo nos va a levantar. Esa es nuestra convicción en la palabra. Yo veo gente queriendo hacer mucho, y en su intención de hacer mucho, Padre, hacen poco. Y Jehová habló hoy esta mañana. Jehová habló hoy en esta mañana. Necesitamos ministros, no solo de altar. Necesitamos gente que vaya y testifique a Cristo en los barrios. Necesitamos gente que vaya y testifique de Cristo en los negocios, en los empleos, en los trabajos, en los puestos de trabajo. Necesitamos gente que no solamente vivan con la Biblia en el debajo, perdóneme la expresión, no, vamos a decirlo educadamente, debajo de las axilas. Iba a decir sobaco. pero llegué. Ah, Marquito, como tiene que ser. La palabra de Dios no es para usarla debajo de la axila, es para vivirla todos los días. O sea, le hemos restado tanto a esto. Le hemos quitado tanta importancia a esto. Le hemos quitado valor a esto. La ciencia está intentando reemplazar esto. La tecnología está intentando reemplazar esto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? A nosotros nos afanan, son los estrenos de 24 y de 31. Eso es lo que nos afana a nosotros. Yo le dije a mi esposa el mes pasado, se lo dije, estábamos en un tiempo con unos amigos en San Jacinto, y le dije, nosotros, a los que no saben, nos tocó volvernos a mudar. Nos tocó volvernos a mudar. Escuche esto. Anoche me encontré con un amigo, mi esposa es testigo, y me dijo, pero ustedes pasan mudándose, ustedes se mudan cada 2 meses. Yo le dije a mi esposa hace un tiempo, escuche esto, soltemos el afán de tener una casa propia. Esto es mi testimonio, esto no es doctrina para que usted lo viva, lo aplique. Yo dije, amor, cuando Dios nos quiera dar una casa, nos va a dar para construirla en un mes. Eso de 1 millón no funciona, amor. Y después me dijo, amor, pero vamos a sacar de lo que te dan a ti en las campañas. Bueno, ya está administrando mi chequera, ya sabe cómo son los asuntos. Yo le di el control de todo, hasta de mi tarjeta, todo. Pero tenemos afanes que se van a quedar en esta tierra. Y nuestra prioridad debería ser vivir lo que está escrito aquí. Cumplir lo que está escrito aquí.
testificar de lo que está escrito aquí. Ponte de pie, por favor.